Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Gracias por acompañarnos, amigos. Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente. Estoy entusiasmado de poder compartir estos mensajes devocionales cuyo propósito, amigos, es infundir esperanza a través de la palabra profética. Así que agradecemos el que estén en sintonía con nosotros, el que continúen apoyando también este ministerio. Recuerden que sus aportaciones siempre hacen posible el poder continuar en la predicación del Evangelio. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Y ahora vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre. Querido Dios y Padre nuestro, nos sentimos honrados de tener la oportunidad de abrir tu palabra y encontrar en ella el mensaje que necesitamos para cada día. Por favor, hoy, que tu palabra se quede sellada en cada corazón y que signifique esperanza, fortaleza, fuerzas para este día. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amigos, el texto para hoy está en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa feliz. Así que cuando leemos este texto ya con una traducción en este sentido, podemos decir: feliz el que lee. Pero desde luego alguien puede decir: ¿y cómo puede uno ser feliz leyendo un libro de bestias? Bestias con 7 cabezas, con 10 cuernos, estas características grotescas, ese dragón escarlata. ¿Cómo puede uno ser feliz incluso leyendo las plagas, las copas de la ira, que causan un dolor tan grande que los hombres de la tierra muerden sus lenguas a causa de este dolor? Es grotesco lo que se habla. En el mensaje anterior vimos que efectivamente la Escritura, particularmente Apocalipsis, habla de momentos dramáticos. Sin embargo, hay un propósito por el cual Dios comparte estas revelaciones y lo hace con estos símbolos. En el mensaje de hoy vamos a entender por qué dice Juan que el que lee las profecías, porque Apocalipsis habla de profecías incluso del tiempo del fin, ¿por qué dice que el que lee estas profecías es feliz, es bienaventurado? En primer lugar, debemos partir del punto de que quien lo dice es Dios mismo a través de Juan. Y Dios no se equivoca. Si hay un elemento llamado felicidad al leer las Escrituras, aquí en el libro de Apocalipsis, es precisamente porque el propósito que Dios tiene al revelarnos las profecías es precisamente ese: poder producir esperanza, producir paz en el corazón, producir felicidad en tu diario vivir, confiando que efectivamente quien tiene el control de lo que ha de ocurrir en el futuro es Dios. Que lo que tú y yo necesitamos es colocarnos en sus manos. Y entonces, amigos, Dios tomará el control del futuro, el control de nuestra vida, y nosotros cumpliremos nuestros deberes diarios como esposos, como empleados, etc. Ahora, ¿por qué dice entonces: bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía? Quiero mostrarles, en segundo lugar, que inmediatamente dice que es bienaventurado el que lee, el que estudia, el que comparte, pero también es bienaventurado el que oye. Y no solamente leen y oyen, sino que además dice
que guardan las cosas en ella escritas. En el mensaje anterior vimos en el 6º sello, en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 14 y 15, cómo los desastres naturales causan una angustia. Y la pregunta es, si Apocalipsis dice que es bienaventurado el que lee y que oye, ¿por qué razón estas personas están angustiadas? Pues bueno, ese es el segundo punto que les menciono, que hay un secreto. No se trata solo de conocer, no se trata de entender las profecías, se trata de vivir en base a ellas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo usó la destrucción de Jerusalén como un símbolo de la destrucción del mundo, en Mateo capítulo 24, Lucas 21 también lo menciona, el Señor les dijo a los discípulos, hablando específicamente de la destrucción de Jerusalén, que cuando ellos vieran rodeada a Jerusalén de ejércitos, entonces ahí dio la orden de escapar. Y la historia nos dice, amigos, que cuando precisamente el ejército romano vino y rodeó Jerusalén, de repente los cristianos se acordaron de lo que el Señor Jesús les había advertido. Pero ellos ahora sin duda estaban con la pregunta, ¿y ahora cómo escapamos si estamos rodeados? La historia dice que inexplicablemente, humanamente hablando, inexplicablemente las tropas se retiraron y los judíos, pensando que ahora era su oportunidad de atacar, entonces el ejército judío fue y contraatacó o persiguió a este ejército romano. Entonces, cuando ellos regresan, pensando que hicieron huir al ejército romano, había ocurrido algo importante. Los cristianos aprovecharon ese momento que tanto el ejército romano como las tropas judías se retiraron de la ciudad. Entonces los cristianos, recordando las palabras del Señor Jesucristo, salieron de Jerusalén. Posteriormente, cuando los cristianos habían salido de Jerusalén, el ejército romano regresó y ahora destruye la ciudad de Jerusalén. Y de esa manera, ni un solo cristiano pereció por haber no solo creído a la palabra de Jesús, sino haber obedecido. Es decir, Jesús les dijo enfáticamente en Lucas 21, huyan. Si están en la azotea, no bajen. Si están en los campos, no regresen, váyanse. Es el momento de huir. Les dio una señal. Así que ustedes pueden darse cuenta. La bienaventuranza radica en el hecho, amigos, de que al conocer lo que está escrito, nosotros sabemos lo que debemos hacer. Incluso, mire lo que dice, para agregar un poco más de información sobre esto en Lucas 21, hablando de estas señales que han de ocurrir. En el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bravido del mar y de las olas. Esta es una descripción idéntica a la que aparece en el 6º sello de Apocalipsis 6:12 en adelante. Y ahora agrega, versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice el verso 27, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Así que conecta, amigos, el momento de las señales en donde las catástrofes producen angustia en las personas. Inmediatamente dice, entonces cuando esto esté ocurriendo, aparecerá el Hijo del Hombre sobre las nubes de los cielos para rescatar a los suyos. Pero ahora escuchen lo que dice el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Noten, amigos, el versículo 28 es claro. ¿Por qué dice que son bienaventurados? Hay una línea que divide entre un grupo de personas que no cree en las advertencias de Dios y por lo tanto no se prepara. Pero hay otro grupo de personas que sí creen en las profecías, como aquellos cristianos que creyeron e hicieron lo que Jesús les dijo en el momento de la destrucción de Jerusalén. Este grupo, mientras que el otro grupo está angustiado, este otro está feliz, bienaventurado. ¿Por qué razón?
porque saben que su redención está cerca. Quiere decir, al ver el cumplimiento de las mismas señales que sacuden literalmente nuestro planeta, unos se angustian, pero otros son felices. ¿Por qué? Porque saben que su redención está cerca. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que vimos en Apocalipsis 1:3. Es bienaventurado no solo el que cree en la palabra, sino el que vive la palabra y hace lo que Dios indica en ella. Así que esta ocasión, yo te invito a que no solamente busques el conocimiento, sino que tu vida pueda estar regida por las enseñanzas. Así que amigos, inclinemos el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre. Querido Dios, gracias por enseñarnos que la bienaventuranza no solo radica en el hecho de conocer y de entender tu palabra profética, sino de vivir en base a tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Voy caminando siempre contento, voy de la mano del Señor. No tengo miedo, voy confiando, pues Jesús conmigo está. Cuando débil estoy, Cristo me da valor. Juntos vamos así, su amor cantando. Caminando siempre contento, voy de la mano del Señor. No tengo miedo, voy confiando, pues Jesús conmigo está. Bienvenidos hermanos a este momento de reflexión. Quisiera compartir con ustedes una alegoría basada en Mateo 25, versículo 31 al 36. El viejo se despertó y se asustó cuando miró su reloj. La marea estaría subiendo y sus 3 hijitos más pequeños todavía estaban en la isla recogiendo conchitas. Corrió hacia la playa gritando: ¡Mis niños! ¡Mis niños! ¡Alguien ayude a mis niños! Podía ver la isla y el agua iba subiendo y que pronto la cubriría. Mis niños se ahogarán, se morirán mis niños. Alguien ayúdeme. A una corta distancia pudo ver un grupo que gozaba un día de campo. Ellos le ayudarían. Corrió rápidamente hacia el grupito y allí vio a algunos de sus hijos mayores. Padre, siéntate y come con nosotros. Aquí hay una silla. Estábamos esperando y deseando que estuvieras aquí. Queríamos decirte lo mucho que te amamos. Pero la isla, los pequeños estaban allí, se van a morir, gritó muy alarmado. No, padre, no, seguramente no estarán tan mal como tú dices. Mira, las piedras todavía asoman sobre el agua. Juan puso la mano sobre el hombro de su padre. Ten calma, nosotros estamos aquí contigo y te amamos mucho. Pero ustedes no entienden, la marea está subiendo. Oh, mis hijos, mis niños, por favor, ayúdenme. No hay prisa, papá, no te pongas así. No es bueno para tu corazón. Nos moriríamos si algo te sucediera. Mira, ahí viene José y viene David en su nuevo bote salvavidas. Ellos pueden ayudarte mejor que nosotros. El padre cansado se alejó del grupo y llamó a sus otros hijos, que se acercaron a la orilla cuando lo oyeron. José, David, salven a los niños. La isla estará cubierta pronto. Ellos parecieron comprender y con brazos fuertes alzaron al viejo que lloraba dentro del barco. Luego el motor cobró vida al salir mar adentro. A la distancia podían ver 3 cabecitas que se cogían
de las rocas más altas de la isla mientras el agua subía. ¡Pronto, pronto, por favor!, gritó el padre. Sí, papá, nosotros comprendemos. Esto es un barco salvavidas. Lo trajimos acá para enseñártelo. Mira, asientos acoginados, aire acondicionado en la cabina, música de estéreo, lo máximo. Esto es lo mejor que hay para emergencias, padre. Cuando la gente vea esto, sabrá lo maravilloso que es ser un hijo tuyo. David puso un brazo sobre el hombro de su padre. José agregó: anímate, papá, mira lo que puede hacer esta hermosura de barco. Movió el timón y el barco dio una vuelta en el agua. Vamos al revés, la marea está subiendo. Salven a mis hijos. Sí, padre, nosotros lo entendemos. ¿No te lo dijimos? Este es un barco salvavidas. Iremos un momento, pero primero ve esto. El barco dio saltos sobre el agua mostrando gran potencia. José ejecutó las vueltas con precisión. No, no, gritó el angustiado padre. Mira esto, papá. Ahora apenas podía ver a los pequeños y con horror se imaginó el pánico y el terror de ellos. Solamente las puntas de las rocas se asomaban. Mientras miraba una por una, fueron desapareciendo las queridas cabecitas al caer entre las olas. Se han ido, y no pudiendo soportar la amargura, el padre cayó postrado al suelo. Entonces unos fuertes brazos con ternura levantaron su cabeza. Papá, papá, nosotros te amamos. Por favor, papá. Él no respondió, ni hubo señal de que hubiera oído. Papá, no sabíamos que te importaba tanto. ¿No lo comprendes? Si hubieras sido tú. No hubo respuesta. Solo el aire y las olas que iban y venían en silencio. Hermano, amigo, Jesús dijo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Mateo 25:45. La tarea de salvar a los perdidos es un trabajo que los ángeles quisieran hacer, pero Dios no quiere que los ángeles hagan este trabajo. Es una obra reservada para los seres humanos. Es nuestro deber como hijos de Dios extender la invitación de la redención a cada persona que no ha hecho su decisión por Cristo. Cuenta la historia de un anciano y un herrero llamado Juan. Juan era un hombre infiel y blasfemo. Odiaba todo lo bueno y amaba todo lo malo. Siempre buscaba cómo burlarse de Dios y hacer sentir mal a todos los que creían en Jesús. La mayoría de sus conocidos estaban seguros que Juan jamás experimentaría una transformación moral. A unos pocos kilómetros del pueblo, donde trabajaba el herrero, vivía un anciano matrimonio. Los esposos Brown ya se acercaban a los 90 años de edad. Habían vivido una vida piadosa, siempre tratando de agradar a Dios y cumplir su voluntad. Ahora esperaban su fin, sin temor ni remordimiento. Una mañana muy temprano, el anciano se despertó muy agitado y llamó a su esposa. «Levántate, mujer, levántate». «¿Pero por qué?», preguntó la anciana mujer. «¿Qué pasa? Ahora no puedo decírtelo, pero deseo que me prepares el desayuno tan rápidamente como puedas, porque hoy debo ir al pueblo». «¿Ir al pueblo esta mañana? Pero no tienes ningún medio de llegar allá, si no puedes ni andar». Se hizo muy largo el camino para el anciano, pero un poder extraño lo sustentaba y siguió su viaje sin parar a descansar. Llegó por fin a su destino. Caminó por la calle principal hasta que llegó a la angosta callecita donde vivía Juan Diablo, el herrero. «Señor Brown», exclamó el hombre asombrado, «¿qué hace usted aquí tan temprano en la mañana?».
Eso es precisamente lo que te quiero decir, respondió el anciano. Permíteme entrar y sentarme. Estoy tan cansado. Juntos entraron al taller. Después de sentarse, el anciano le contó la siguiente historia. Juan, anoche tuve un sueño y he venido para contártelo. Soñé que había llegado la hora en la que he pensado tanto y para lo que he procurado estar siempre preparado. Había llegado Jesús. Oh Juan, no puedo describirte lo que sentí al contemplar el cielo, ni lo que mis ojos vieron allí. ¡Qué bienvenida nos dieron! Y sin embargo, yo no era sino un pobre pecador, salvado por la sangre de Jesús. Ahí estaban todos mis hijos. Ni uno solo de ellos se había perdido. Aquel de mis muchachos con quien tú jugabas y asistías a la escuela también estaba allí. También encontré a tu anciana madre, la cual estaba en mi clase cuando yo iba a la escuela. Entonces, Juan, de pronto me di cuenta de que no te había visto por ninguna parte. Me dediqué a buscarte, recorrí todas las calles, le pregunté a todo el mundo, pero no pude obtener informes de ti. Me sentí mucho más triste de lo que puedes imaginarte. Por último, me dirigí al Señor, mi precioso Salvador, y le pregunté, ¿dónde estabas? Oh, Juan, quisiera que pudieras haber visto su tristeza al decirme que tú no habías ido. No vino, repliqué. ¿Por qué no vino, Juan? Tal como lo hiciera Jesús muchas veces cuando estaba aquí en el mundo. Lloró al decirme, nadie invitó jamás a Juan para que pudiera venir. Por eso estoy aquí. Me levanté temprano e hice el largo recorrido para invitarte para que tú también vayas. Ahora nadie puede decir que no has sido invitado. Y levantándose el señor Brown dijo, recuerda, Juan, se te ha hecho la invitación. Y el señor Brown se regresó a su hogar sin dilación. Juan el herrero se mostró muy conmovido por el cariño y el interés del señor Brown. Unos días después se entregó a Jesús. Hermano, si tú ya te entregaste a Jesús, has hecho la mejor decisión de tu vida. Pero hay muchos otros que no saben que Jesús viene pronto. Jesús desea salvarte, a ellos también. Cuando nosotros tratamos con cariño a los demás, estamos mostrando nuestro amor a Jesús. Él dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vayamos en busca de los que no conocen a Jesús y por medio de nuestras palabras y acciones mostrémosles el camino de la salvación. Que Dios les bendiga. Ahora sí estamos listos para enfrentar nuestros deberes. Pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.